El día de hoy nos vas a acompañar a conocer el centro comercial más grande de Akihabara. ¿Estás lista para esto? ¡Vamos! Vamos a ello. Amigazos, empezamos en este hermoso video. Esta es una de las tiendas que más me gusta. De hecho, yo creo que de las primeras cosas que quise hacer llegando a Japón, la primera vez que vine fue venir a esta tienda, porque es mítica, amigos. De hecho, aquí vemos, amigos de Japón, que tenemos 9 pisos de puro placer. Entonces vamos a comenzar. Probablemente no nos vayamos en orden porque el sexto lo tenemos guardado para la última parte del video, porque es uno de los pisos que más me gustan, es de puro juguete. Entonces vámonos con el primero, ¿no? ¿Qué dices, Mariana? Vamos, venga. Amigos, en esta sección es el piso número 1 y nos encontramos en la sección de celulares. Encontramos accesorios bien curiosos. Vean, por ejemplo, esto me llama mucho la atención porque yo sé que probablemente van a decir en mis países también los encontramos. Pero ve, tienen esta carterita magnética para el iPhone. Y tienen esta otra. Y tienen esta otra. Y si tú crees que ahí se acaba la situación, pues no. Tenemos una pared completa, absolutamente completa, de este tipo de artículos, accesorios, así como que son magnéticos y para el iPhone. Y ese tipo de cosas, amigos, yo creo que en esta tienda es la mejor de todo Japón. Aquí nos encontramos estos artículos que son así, casi que nivel profesional. Específicamente para que metas tu celular. Yo creo que esto es nada más para iPhone, pero para que metas tu iPhone al mar y grabes como todo un profesional. En este piso también podemos encontrar muchos accesorios para los celulares. De lo que más hay es para los iPhones, la verdad. Y pues se van a poder encontrar con carcasas dedicadas inclusive a distintas franquicias como Disney, como Avengers. Mira, esta está padrísima, Sí. de Star Wars. También hay de Pokémon, de distintas texturas, colores, sabores, Mira, marcas y demás. Está chidísima, ¿no? Esta está padrísima, mira, es de puro Pikachu. Amigos, todavía no logramos salir de esta área, que es el primer piso, pero miren, me encontré esto, que me parece que está súper bien. Todo viajero que se respeta sufre de calidad de batería. Y miren, estos están padrísimos, que son como para ponerlas en el celular. A ver si podemos utilizar el mío, aquí. Está este, y se lo conectas así. Y ya tienes todo tu kit. Obviamente, pues supongo que no tendrán batería, ¿no? Pero están increíbles. Y por supuesto que no solo hay esta, sino que hay otra vez, digo, aquí básicamente es como, digo, no quiero decir marcas, ¿verdad? Pero en el tipo de tiendas estas gigantescas donde puedes comprar una o puedes comprar 8,000, este es el tipo de tienda donde te puedes dejar caer. Aquí tenemos toda esta clase de dispositivos mimetizadores. Tenemos distintos artículos como de gaming de mano, no sé cómo llamarlo, como computadoras de mano. Y lo padre aquí, me gusta mucho eso de esta tienda, es que tú puedes tocar directamente las computadoras o los equipos que vas a comprar. Y eso es una experiencia muy personal, ¿no? Entonces también tenemos toda clase de computadoras de todo tipo y de todo nivel. Cualquier treintón que se respeta, amigos, como aquí su servidor, tiene más dispositivos de los que puede utilizar en su vida diaria. Les quiero enseñar algo, miren, vengan. Yo sé que probablemente no vienes a Japón pensando en armar una computadora. Si estás pensando en comprarte una tarjeta gráfica, yo creo que este es un excelente. Esto no es una tarjeta gráfica, esto es una tarjeta madre. Pero estás armando una computadora, le quieres agregar memoria RAM, o como de este lado también lo tenemos toda clase de dispositivos, algún procesador, algo por el estilo. Me parece que es una gran opción porque al final vamos a platicar de eso, pero aquí tienes, te liberan los impuestos, entonces vale la pena aprovecharlo. Por supuesto que se nos olvidó decirlo, pero de cualquier forma es muy sencillo. Solo tienes que ir a cualquier caja y ahí directamente les dices, oiga, necesito tax free, o vas a usar esta palabra que está aquí, que es mensei, que significa, bueno, liberación de impuestos o libre de impuestos. Y sin ningún problema con tu pasaporte, si no traes pasaporte esto no funciona. Entonces agarra tu pasaporte antes de irte a comprar y continuamos con el video. Miren, aquí esto está padre porque directamente, como les decía, puedes venir, sentir el case. Y si eres un treintón que se respeta, puedes venir a elegir aquí tu case, tipo como de al abierto o algo chiquito de este estilo. Y me dirás, oye, pero ¿me voy a traer eso desde Japón? Sí, eso vas a hacer. Te vas a comprar una maleta nueva y ahorita te vamos a llevar a que veas las maletas. Hay unas maletas espectaculares para llevarte todas las compras que vas a hacer en esta tienda. Si eres un amante de la fotografía, la verdad es que esta tienda también es para ti. Vamos a llevarlos a otro piso donde hay más cosas, pero desde el segundo piso puedes encontrarte con pequeñas impresoras para tus fotos, con las típicas camaritas de la marca Instax,
Que y estas se accesorios. pusieron de moda muchísimo, ¿verdad? Ajá. Son chiquititas. Y toda clase de accesorios, como dice Mariana. Miren amigos, algún día me voy a comprar esta, está padrísima, es oficial de Pokémon. Y tienen aquí su Pokétag, está increíble. Y aquí con el Pikachu embebido. También tenemos otra un poquito más grande. La verdad que no les recomiendo que compren maleta, a pesar de que hay muchas, ¿no? Se alcanza a ver. Pero no les recomiendo que compren sus maletas aquí. Para eso mejor vete al video de Don Quijote. Creo que tenemos uno, si no lo estaremos grabando próximamente. Tenemos uno, yo lo grabé solo. Sí, entonces ahí, mejor ahí. Pero aquí están padres porque hay mucha selección. Algo que está de moda entre las señoras asiáticas son estas motomaletas, están padrísimas. Aquí tiene como para acelerar. Y las señoras se suben aquí en esta parte y ahí van con su maleta. A ver, sácala para que la puedan ver mejor. Pues mira, aquí hay una afuera y las hay de muchos tamaños. Están increíbles. Yo creo que esto no me aguanta a mí, ¿eh? Estamos hablando de que aguanta... Pues no dice cuánto aguanta, pero cuesta sí, mira. 110,000 yenes. Cuesta 110,000 yenes, pero dice que aguanta hasta 100 kilos. Órale, sí nos aguanta. Sí, sí nos aguanta. Y miren, aquí hay otra cosa que un treintón puede disfrutar mucho, como son los mouses. Estos, por supuesto, digo, son marcas japonesas, pero lo que me gusta mucho de esta tienda es que vas a poder acceder a ese tipo de marcas raras, como esta Digio. Y también puedes acceder a marcas que seguramente conoces como Logitech. Por ejemplo, aquí tenemos algunos mouses Logi de Logitech, que es una marca muy conocida, ¿no? Logi. Y entonces puedes elegir cosas bien, cosas mal, por un precio relativamente bajo, relativamente alto. Aquí sí, completamente eliges tú. Recomendación personal, son buenísimos esos que está grabando ahí Mariana. Los tienen en colores negro, blanco, son muy buenos y son ergonómicos. Tip extra y que nadie nos pidió, pero si programas, buenísimo, si diseñas en la compu, buenísimo. Esto es algo que le he dicho a Mariana 1000 veces, pero cómo me gusta el nivel de personalización que tienen los japoneses. No solamente puedes elegir el headset que tú quieras, lo puedes agarrar, lo puedes venir a probar, sino que también, algo que me fascina es que los japoneses tienen stickers para todo. Ese Mariana que le encantan los stickers, pero vean, por ejemplo, estos son stickers para cubrir las... Son más que stickers, son como tela para cubrir las esponjas de los audífonos, que le puedas personalizar el color, no importa la marca. Eso es sensacional de este país. Yo creo que una de las cosas que mejor se puede conseguir aquí en Japón son teclados. Obviamente, otra vez, no solo hay uno, hay 2 pasillos de teclados. Pero algo que sí les quiero compartir es que tengan cuidado porque cuando compran un teclado puede venir en distribución japonesa, que para quienes lo saben está bien, pero vean, por ejemplo, aquí arriba tenemos una distribución estadounidense y aquí tenemos una distribución japonesa, donde tenemos una tecla especial para cambiar de tipo de escritura. Entonces, cuando vayan a llevarlo, hay que agarrar de estas tarjetitas que están aquí y tener mucho cuidado de que no se vayan a llevar la distribución equivocada. Entonces, antes de pagar, asegúrense de llevar la distribución de inglés si no están dispuestos a utilizar estas teclas adicionales. Esta tecla está padrísimo. Sí, está chido. Venir a esta tienda siempre me hace sentir como niño chiquito en juguetería. No importa a dónde vengas, no importa qué quieras ver. Si vienes, algo te va a llamar la atención, ¿no? No puedo pensar en otro momento en donde ver cepillos me emocione. Es que hay varios, mira, puedes hacer acá y sentir como, pues, cómo son realmente, cómo se cambia. O sea, es el producto completo, no es a mitades ni es un dummy. Eso muy bien, Japón, ¿eh? Me gusta que confíen en su gente. A ver, Mariana, háblanos de tus hobbies. No, la verdad es que el tercer piso de esta tienda es uno de los que más me gustan porque hay muchas cosas de fotografía, desde marcos, inclusive tienen... Están padrísimos, ¿no? Sí, tienen marcos para que tú puedas poner pues algo relacionado con tu mascota, su Pero son collar. 3D, o sea, son como tienen profundidad. Ajá, le puedes poner su juguete favorito y muchas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, en este piso, y la verdad es que en varias sucursales de Yodobashi Camera se van a encontrar con máquinas como estas, en donde ustedes van a poder imprimir sus fotos. Entonces, si la verdad no se quieren llevar un souvenir tan caro, lo que pueden hacer es venir a Yodobashi e imprimir sus fotos y vengan. Hay un pasillo que en lo particular me gusta mucho. Hay muchísima variedad de álbums para fotos y la verdad es que eso está súper bien porque creo que es un souvenir que aparte puede funcionar como recuerdo para todos aquellos que vienen a Japón. En lo particular, el tipo de álbum que más les recomiendo y también el que más me gusta son estos de aquí. Los tienen en los colores de todo el arco iris. A ver, sácanos uno.
¿Cómo son? Y, por Es su ejemplo, carpetita y a todo, este ¿ah? le caben 120 fotografías, Ajá. tamaño L. Ok. Ajá, tamaño L. Que eso del tamaño L lo dicen las máquinas, ¿verdad? Eso Te es dicen en qué importante. tamaño lo vas a imprimir. Exactamente, porque hay algunos de estos álbumes que tienen pues espacios más grandes, Ujú. entonces tengan cuidado cuando estén en las máquinas qué tamaño es el que deciden elegir para imprimir sus fotos. Oye, Mariana, y por algo así como ¿cuánto pagarías? Por algo ¿En así, cuánto andan? esto tiene un precio de 860 yenes. Ok, es un gran souvenir, ¿no? Los Es souvenirs un- andan como en 2000 yenes, 1500, más o menos hasta los llaveros a veces. Ajá, exactamente. Entonces, la verdad es que esto está súper bien y por si se lo están preguntando de cuánto cuesta imprimir una foto en estas máquinas de Japón, vamos a ver. Hemos llegado. Todo está en el Hemos mismo llegado. piso, ¿eh? En la misma sección. Sí. Ajá. En lo particular, me Mira. gustan mucho estas máquinas, las de color rojo. Tienen un precio de 40 yenes o si imprimen de 1 a 9 fotografías, cada una cuesta 50 yenes. O sea, si compran 9, serían 450 yenes. Pero si son de 10 fotos en adelante, el precio baja a 40 yenes. Entonces, ustedes en esta maquinita pueden inclusive conectar su celular, porque aquí tiene los cables, tiene pues para distintas entradas. Inclusive, si no traen celular, o sea, si son acá de la vieja escuela, Pueden traen meter ahí su sus SD, CDs y una así. micro SD, etcétera. Ujú. Entonces, el chiste es que ustedes pueden conectar su celular, Ajá. a la máquina. Y desde Y ahí vámonos, desde ¿no? aquí pueden imprimir las fotos que ustedes quieran. Si no saben japonés, pues muy fácil. Aquí le pican idiomas y pueden customizar el idioma de la máquina a inglés, coreano, chino, japonés. Mariana, acabo de ver que puedes mandar fotos por infrarrojo. Sí, Infrarrojo. Dale un like si todavía te acuerdas de cómo era mandar canciones por infrarrojo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. en fin. Y en esta máquina, aquí mismo ustedes pagan. Aquí está para que ustedes metan el dinero y una vez que sus fotos están impresas, pues aquí está la puertita para que ustedes las saquen. ¿Cómo cuánto tardas en imprimir un álbum? Un álbum completo de 120 fotografías se tarda uno como 40 minutos. Si ya traes las fotos que quieres imprimir, si no, pues en lo que ves cuál foto quieres, medio la customizas, etcétera, pues se te pueden ir varias horas en una máquina. Por eso hay sillas Por y eso por hay eso hay sillas. maquinitas para que vayas por tu refresco de gusto personal. Exacto. Sí, se nota que te gusta mucho este tema. Y cuando terminan de imprimir sus fotos, aquí en la parte de al lado de las máquinas están bolsas para que ustedes saquen la bolsa y metan sus fotos y vámonos. Y este piso, amigos, no es lo único que tiene relacionado con fotografía, no solamente son estos pasillos y pasillos, sigo pasando por pasillos y pasillos de marcos, sino que también tienen todo para el profesional. O sea, realmente siempre me ha gustado la fotografía, pero nunca he sabido bien cómo se toma. Pero sé que la gente que sabe trae estas mochilitas acá bien locas para que no se le moje su equipo. Tienen estas otras mochilitas que son un poquito más como para guardar que la cámara con los rollos, si es que todavía utiliza rollos o los, ¿cómo se llaman estos? Las cosas estas por donde se toma la foto. Los lentes. Los lentes, ¿no? Y este es el tipo de cosa que verdaderamente se agradece cuando estás en un viaje tan largo o si no tienes en casa, tal vez sea buena idea venir a comprarlo por acá. Y por si fuera poco, en este piso también encuentran todo lo relacionado con cámaras profesionales como tripiés, también venden los lentes, venden las cámaras de distintos tamaños, materiales, precios, para todos los bolsillos y con todas las características los pueden encontrar. Hasta venden estas cosas que yo creí que ya nadie usaba. Estos binoculares. Mira, estos están chidísimos. Lo que les decimos, amigos, que esto es el mundo del fotógrafo profesional. Hay marcas que son pues muy memorables, Nikon, Canon, Sony, que yo sé que son equipos caros y que son equipos de alta especialidad. Aquí está padrísimo porque puedes checarlo, agarrarlo, sacar las fotografías que quieras. E inclusive lo que me gusta es que tienen, por ejemplo, aquí, a veces tienen pequeños modelos para que veas cómo se ve el zoom, cómo se ve la fotografía final. Entonces tienen como pequeñas réplicas por aquí y por allá, además de ser adornos, para que realmente puedas experimentar lo que es sacar una fotografía, ya sea con la cámara que traes y que le agregues el lente que tengan aquí en exhibición, o con las cámaras que tienen aquí en exhibición también. Inclusive puedes tener acceso a lentes de esta calidad, de este calibre, en donde
esta es la cámara y todo esto que ven por aquí es el tamaño del lente. El puro lente, esto es lo que cuesta en yenes. Miren amigos, por ejemplo aquí tenemos una cámara y a ver si reconocen a ver qué hay por ahí. ¡Pum, baby! ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Es Nami, ¿no? La de atrás. Es Nami y la otra, no sé, nos hace falta ver esa parte. Vamos en la 6ª temporada, oigan. Pero lo chido, te digo, es que aquí te dan como todo lo que necesitas para hacer directamente la configuración y pues, la gente que sí sabe de cámaras pueda saber qué está comprando aquí directamente en tienda. Continuamos en el 3er piso y encontramos, ¿qué cosa encontramos, Mariana? La sección de belleza para todas aquellas chicas, chicos y a quien le interese el tema de la belleza en cuanto a cepillos, maquillaje, jabones, shampoos, distintas clases de secadoras, etcétera, se encuentran en el 3er piso. ¿Qué hace este aparato mimetizador, oye? Creo que es una secadora, sí, es para laciarte el cabello. ¿Está caliente? No, si estuviera caliente. Es la primera cosa que me decepciona en esta tienda, amigos. No se calienta, ni vibra, ni nada. Ay, ¿por qué? ¿Qué haces? Me masajeo la mano. Mira. Estoy seguro de que no lo estoy usando bien, pero está chido. Es como un dispositivo acá para masaje de mano. Órale. Y me imagino que como es para mujer, va a estar tan chiquito que no me entran los dedos, oye, hasta el fondo. A ver, yo quiero intentar. Ahí sí, ¿no? Creo que se supone que tu pulgar salga por ahí. A mi mano sí cabe. Ahí va, ¿eh? Se está inflando. Sí. ¿Qué tal? Se siente como, hagan de cuenta, esta máquina que te toma la presión, Pero la mano. pero en la mano, y sí está dando masaje. Como que aprieta los dedos muy... Mira, la de acá de la izquierda sí cabe. Oh, se siente chido, ¿eh? Sí, se siente Imagina las curioso. posibilidades. En el 3er piso también se van a encontrar con que hay vitrinas dedicadas a distintas marcas de relojes de todos colores, sabores, precios y demás, desde los más baratos hasta cosas pues más caras y de mayor gama como de Citizen y otras marcas más caras. Miren, Mariano les decía que hay como relojes de todos sabores y colores. Este está chido. Obviamente pues no conviene mucho para quien no habla japonés, ¿no? Pero estos te dicen la hora en vez de... O sea, si le aprietas el botoncito, te dicen qué hora es exactamente. Qué cool. O sea, te dicen... Con su bocinita. Ajá, a ver, los voy a acercar un Órale. poquito más. Ahí tienen su bocinita y te dicen qué hora es. El 4º piso es de puro audio. Realmente, si te gusta el audio, miren, quiero mostrarles algo. Si realmente les gusta el audio, hay cosas como esta. No, no es cierto. Hay cosas que tienen un poquito más de valor. Por ejemplo, esta ¿cómo se llama esto? Este tipo como de caja. Está diseñado por autores japoneses, pero no solamente es el hecho del exterior de la caja, sino que también tenemos algunos amplificadores de bulbos, por ejemplo. O sea, es realmente como para esta parte en particular, para gente que en serio le gusta pues el audio, ¿no? Y que realmente entiende y valora lo que es un amplificador de bulbos o lo que son amplificadores con más sabor. Y pues también, por supuesto, diseños que son completamente japoneses. Algunos de estos sistemas son completamente hechos aquí en Japón. Pero yo creo que lo que más vale la pena de este lugar directamente son los audífonos si vienes de viaje. Vamos a ver los audífonos para que vean más o menos cómo está esa sección. Miren amigos, bueno no sé si puedo agarrar esto, pero estos obviamente pues son los normalitos, ¿no? Los que conocemos. Pero este me gustó porque es como una versión chiqui mini de... pues como un reproductor de discos. Está padre, ¿no? Y que el disco se sale de aquí. Me agrada el concepto, se vería más o menos así. Obviamente tenemos marcas muy grandes y muy importantes de audio que son pues, Sennheiser, Bose y demás. Pero ¿sabes qué, Mariana? Algo que yo creo que vale mucho la pena intentar aquí en Japón es que aquí salen primero los dispositivos de Sony. Entonces, si te gusta Sony como marca de audífonos, probablemente aquí puedas encontrarlos en muy buen precio o cuando en ninguna otra parte del mundo han salido todavía, ¿no? Inclusive algunos modelos, ¿no? Sí, algunos modelos, vean, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer una toma sin cortes. Pero de este lado está el boot de Sony directamente.
Y aquí me gusta mucho porque, igual como les decía hace un momento, tienes oportunidad de testearlos. Entonces miren, de este lado tenemos por ejemplo los M5, que son unos audífonos, bueno, estos ya están rotos desafortunadamente por el uso de la gente. Pero directamente estos salieron primero aquí en Japón y esta tienda fue una de las que primero tuvo acceso a comprarlos. También hay algunas otras cosillas que me llaman la atención, como ¿dónde están los amplificadores? Mira estos. Como estos. Disculpen ustedes tanto corte y tanto movimiento, pero es que son secciones distintas. Este tipo de dispositivos también son como para gente que le gusta pues mucho el audio, ¿no? ¿Por qué? Porque traen su amplificador y me parece que también traen algunas funciones especializadas para audio de alta especialidad. Y este tipo de cosas pues aquí directamente los pueden conseguir sin tener que irse a Amazon. Esta tienda, no sé si debería decirlo, pero también tiene price match. Entonces si encuentran un precio más bajo en Amazon, aquí les pueden hacer el price match a veces. Si hablan japonés especialmente. Oye, Rodrigo, pero ¿cómo puedo testear los audífonos? Bueno, muy simple. A ver, aquí mi hermosa demostradora nos va a enseñar cómo. Si te interesan algunos audífonos, por ejemplo, aquí Mariana va a probar estos que están atrás de su brazo. Puedes agarrar una de estas toallitas. Así. Entonces, por si les da asquito y pues también, la verdad es que es poco higiénico meterse algo, pues especialmente que otra persona este tipo de ya... audífono, ¿no? Sí, entonces pueden sacar el audífono, se fijan, entonces toman la toallita. Ajá. Y lo limpian súper bien. Y ya con eso como que... De hecho, las ¿cómo se llama? Toallitas, las toallitas, ¿no? Tienen como un olor como a alcohol. Entonces, sí tengan por seguro que, pues, que están limpiando bien el audífono. Y ya con eso ya lo pueden probar y testear así, para ver si les gusta, si les queda, qué tal está el sonido. También, aquí de hecho hay instrucciones, desafortunadamente casi siempre están en japonés, pero son muy fáciles de seguir porque tienen fotos. Aquí hay instrucciones de cómo conectarse con el celular, ¿no? Con Bluetooth para que puedan poner música en su celular y puedan testear los audífonos. ¿Y a la toallita qué le hacemos? Y a la toallita, ahí, ajá. Vean. Digo, aquí hay uno, hay varios, ¿no? Por lo general, aquí hay un pequeño bote de basura. Y vámonos. Y ya los testeaste, ya te compraste tus audífonos y tus orejas están limpias, ¿no? Sí. Yo creo que mucha gente también ya los conoce, pero aquí hay toda una sección de este tipo de audífonos que son los audífonos óseos, que realmente no tienen bocina, sino más bien como un actuador que hace que te vibre la tatema. Y está padre que también aquí te los puedes probar, hay algunos que son contra agua, y honestamente yo creo que Japón tiene un par de marcas, no sé si son exclusivas, amigos, ahí sí no lo sé, coméntanos, pero hay marcas que solamente he visto aquí, ni siquiera en Estados Unidos o algo por el estilo. Por ejemplo, hay una marca que es, ahora te digo cuál es. Shocks, creo. Shocks, no sé si estarán por aquí disponibles, creo que acá atrás hay. Pero lo que quiero decirles es que hay varias marcas que probablemente no van a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Y distintos tipos de carga, distintos tipos de conexión, distintos actuadores, aquí se los pueden probar y ver si les jalan o no les jalan, si les gustan o no les gustan, van calados. Encontré algo que está padrísimo. Este speaker, yo me imagino que será japonés exclusivamente. No sé si vaya a salir esto porque no sé si nos vayan a bajar la canción. Es del señor Michael. Pero se llama Kotodama. Y está padre porque en esta pantalla aparecen las lyrics. Las canciones, la letra. La letra de las canciones. Órale. Acércate que no se ve. Dato curioso, a los japoneses les gusta mucho la actividad del karaoke, entonces si a ustedes también les gusta, quizás esta sea una adición que puedan hacer en sus casas. Está padrísima, ¿no? Está padre. Este es el piso 5 y pues está horrible. Bueno, son puros refrigeradores y así. Entonces, ha llegado el momento. Vamos al piso 6, que es mi piso favorito. Ahora les quiero dar la bienvenida al piso de juguetes, que claro que sí, como todo adulto promedio, es el lugar más feliz de la Tierra. Miren, empezamos con este mundo distópico. Aquí venden esta mascotita. Seguramente la habrán visto en algún lado, ahí anda la mascotita, pero ahorita se las enseñamos.
Pero es una mascotita que literalmente está diseñada como para pues, convivir con la familia. Se llama Lovebot. Échales un vistazo. Y el señor ahí tratando de alcanzarlo desesperadamente. ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? Sí. Ya dijo, ¿eh? Mira, podemos llegar a un acuerdo. Me llevo nada más la mitad del pasillo. La otra mitad la dejamos. Como no puede ser de otra manera en ningún otro lado de Japón, la Pokémonía no se deja esperar. Aquí tenemos no solamente la cantidad, miren nada más el muro de peluches que traigo ahí atrás, sino que también tenemos cualquier cantidad de merchandising. Miren, les voy a mostrar. Tenemos de que desde el llaverito, tenemos estas como carteritas para el fan más avanzado que ya maneja dinero. Una cartera más grande. Una cartera más grande y menos profesional, debería decir. Tenemos aquí también, por ejemplo, algunos llaveros. Y esto ni siquiera es un pasillo, amigos. Esto directamente es una sección de un pasillo. Como un gran fan de las cartas de Pokémon, miren, a veces hay letreros como estos, que no solo les dicen pues el precio y así, ¿no? Y les dicen qué colección están vendiendo, sino que a diferencia de Estados Unidos, la venta de cartas de Pokémon aquí está completamente limitada. Creo que en otros países también. No lo sé, la verdad, pero aquí en Japón hay ocasiones en las que la venta de cartas por la demanda está completamente limitada. De hecho, el día de hoy, si quieres comprar esta colección, que es la colección en caja negra, no puedes, necesitas tener una tarjeta de crédito especial emitida por la tienda y yo no la tengo. Me ha salvado mucho dinero, la verdad, esa restricción. Si corren con suerte, puede que lleguen a tener la ocasión en la que tengan producto de más de cartas de Pokémon y que no sea necesario que tengan esa tarjeta especial de la tienda. Si corren con suerte, pues van a poder comprar cajas de cartas de Pokémon. Y eso no solo funciona con cartas de Pokémon, amigos. En esta tienda es medio famoso el tema de las, ¿cómo se llama esto? Las rifas, por así decirlo. Entonces, no es como que sea productos de toda la vida, pero las cosas, por ejemplo, que salen del primer día, por ejemplo, el PlayStation 5, algunas ediciones de Nintendo Switch salieron bajo que tienes que inscribirte en una rifa y si sales seleccionado o seleccionado, te lo llevas, lo puedes comprar. Si no, no hay manera. Pregunta antes de, siempre es importante, pregunta. Y si no, escríbenos y nosotros preguntamos. Pero vean nada más lo que hay por acá. Los rompecabezas, amigos. De hecho, aquí les quiero compartir. Mariana está buscando uno en particular que les quiere compartir, pero yo les quiero compartir esto, que es un estudio que demuestra que las ondas alfa y beta incrementan en el cerebro cuando arman rompecabezas. Así que si no se están sintiendo muy brillantes últimamente, es momento de comprar un par de ellos. Yo me voy a llevar uno de estos muchachos muy sensuales para poderlos armar en casa. Como ya les dijo Rodrigo, hay muchísima gama de rompecabezas, pero aparte tienen, bueno, los que más me gustan a mí son, hagan de cuenta, tipo vitral de Disney. Y hay algunos también que son inclusive más especiales que otros. No, por ejemplo, ahí están exhibidos algunos de ellos. Ajá. ¿Pero qué tienen? ¿Qué hacen en especial? A ver, mira, creo que este es uno. Estos me da mucha, no sé, como que me siento muy conectado con estos porque los vimos exhibidos en donde los sacaron, ¿no? En la expo del juguete. En la expo de juguete vimos que ¿Qué estos hacen? Están exhibidos y pues de por sí la imagen del rompecabezas está padre, está bonita, pero cuando le ponen flash... Ajá, de hecho se llaman Flash Magic. Flash Magic. Atrás debe traer una imagen de qué hace. No, no tiene. ¿No? No, te dice aquí un signo de interrogación. Entonces, se supone que si les pones el flash de tu teléfono, como para sacar una foto, ¿no? Le tomas una foto, se descubre como una parte oculta del rompecabezas como en otros colores. Y eso la verdad es algo que está chido, está padre. Es la magia de Disney, amigos. Este de por aquí, creo que sí tengo una foto inclusive con el flash. Se las voy a poner por aquí para que vean cómo se ve el rompecabezas. Pues aquí lo están viendo, así es como se ve sin flash. Y les voy a poner la imagen así, con la magia de la edición, Ajá, para ver cuál es el secreto. excelente. Entonces yo voy a llevar uno de los muchachos sensuales y Marina se va a llevar una de estas maravillas de Flash Magic.
En el área de los rompecabezas hay cosas bien exóticas, amigos. Así, por ejemplo, me gusta porque tiene como, pues como mucho folclore japonés. Esto que están viendo aquí es un dulce, bueno, no es un dulce, es como una especie de megacheto. Se llama Umaibo. Básicamente hay distintos sabores, pero esta es la mascota, entonces como que trae toda la historia de los Umaibos. Y en solo 2.980 yenes te puedes llevar esto que es, yo creo que es una pieza de historia japonesa. Si has probado algún dulce japonés, no solamente los Umaibos, aquí tenemos toda clase de florituras maravillosas de la cultura japonesa. Y si te gusta algo pues un poquito acá más, ¿cómo se llama esto? Del occidente. Tenemos incluso algunos de Banksy. Incluso acá hay unos que nos gustan mucho, pues nunca hemos comprado uno ni armado uno. Pero la idea de armar esto es una locura, ¿no? Sí. Es el de ¿Dónde está Wally? Este es el de ¿Dónde está Wally? Todos estos, mira. ¿Este también? Sí, ¿dónde está Wally? Miren, ¿dónde está Wally? A ver si lo encuentran. Si lo encuentras, ya lo encontré. ¿No enfoca? Les juro que ahí está. Pero lo hay de todo tipo, ¿eh? O sea, y más pequeñitos, por ejemplo, también lo hay. Aquí hay otro, mira. Hasta cosas realmente obscenas de 10,000 piezas y así. Ah, está padrísimo. Suscríbete por Wally. Es gratis. Amigos de Japón, miren nada más la belleza que me acabo de encontrar. Si te quieres llevar algo maravilloso a tu casa, por solo 1.700 yenes te puedes llevar el mapa del área metropolitana de Tokio, de todo el metro, del sistema de transportes metro. De Tokio. Déjanos un like si quieres aprender a usar el metro, ¿no? El sistema de transporte en Tokio, es muy importante. También se van a encontrar ustedes con juguetes de otras franquicias súper famosas a nivel mundial, como Hello Kitty, Hola gatita, Cinnamon Roll, rollo de canela. y pues estos otros peluches de esta famosísima franquicia, ¡ay, Gudetama! Con kimono. Con kimono, está padrísimo ese. Sí, está padre. Mira, aquí hay un huevo más grande. Por si el huevo pequeño no te acomoda, huevote. Y mira, si el huevote no te gusta, ¿qué tal este Hello Kitty Sushi? Está espectacular este. Está muy padre. Siempre que venimos a este pasillo, Mariana me dice que su niña interna grita de emoción. Es que hay algunos de los juguetes que son muy nostálgicos. De hecho, vengan, vamos a enseñarles el Tamagotchi futurista que venden en esta tienda. Vamos. Este es el Tamagotchi que decía Mariana. También lo vimos exhibido en la Feria del Juguete 2023. Y ha sido un exitazo este juguete. De verdad, se ve cómo se vacían estos anaqueles y los vuelven a llenar, y los vuelven a vaciar, y los vuelven a llenar, y los vuelven a vaciar, y los vuelven a llenar. Ahí era, un papalote de bolsillo. Está chido, ¿no? Como que allá en América en general pues, los papalotes son gigantescos y aquí, mira, lo metes ahí en un casecillo y vámonos a volar. Mira, estábamos justo diciendo ahí que les gusta el karaoke. Mi primer karaoke. Y también, ¿sabes qué les gusta mucho a los japoneses, Mariana? Comprarles camaritas a los niños. Bueno, no sé si eso es en todo el mundo, pero vean, por ejemplo, aquí. Compact Toy Camera. Amigos, aquí empezamos el video, que es el área, esto es nuevo, venga conmigo, vamos a ver el área especial de Nintendo que tiene esta tienda. Y empezamos fuerte, ¿eh? Sí. Este es como para conmemorar el nuevo juego de Super Mario Bros. Wonder. El Mario Elefante. No lo he jugado, ¿qué tal está? Si ya lo jugaste, déjame un comentario. Pero no solo eso, amigos. Para la celebración, me parece que fue el 25 aniversario de Mario. No estoy seguro, la verdad. Pero aquí sacaron esta edición especial. De hecho, mucha gente se volvió loca por esta edición especial que salió con Breath of the Wild. No es cierto, con Tears of the Kingdom. Y aquí te las puedes comprar ahorita al precio de mercado. No necesitas esperar ni hacer cola. Pero aquí, en aquellos entonces sí necesitabas hacer cola. O sea, tenías que como hacer... Esperar. Ajá, tenías que esperar para que te lo vendieran. Y tenemos también, me parece que este salió hace poquito, ¿no? Sí, mira, salió el 16 de febrero. Lo tenemos aquí en su... como su póster. Pero no solo eso, los japoneses no solo se van a quedar ahí. También tenemos promocionales especiales conmemorativos de este juego nuevo. Por acá tenemos peluches, acá van a poder encontrar los videojuegos. Soy destructivo, Mariana. Mira, aquí hay algo más destructivo. Para la cartera, la mercancía de todo mi estimado Kirby. Estas son padres, estas son bonitas porque son como
honestamente les voy a ser bien honesto, hay muchas cosas en Japón que son muy inútiles. Por ejemplo, en esta ocasión, no sé si funcione, pero es como de usos múltiples. Dice que es para que te lo pongas en el pelo y que no te lastimes la muñeca cuando estás escribiendo, con el mouse. Sí. Yo creo que más bien dijeron, tenemos un Kirby, tenemos ligas, ¿qué hacemos? Y producción les dijo, pues... Entonces, hay muchas cosas que no tienen mucho sentido, pero son muy, como decía Mariana, muy nostálgicas, ¿no? Como que tienen mucha belleza de la infancia. Y la verdad que son tan baratas que yo creo que hacen un gran souvenir. Esto, por ejemplo, en 600 yenes te puedes llevar tu llaverito de Kirby original de aquí de Japón. Bueno, decimos barato, pero eso comparado con otros países en donde como la mercancía llega pues importada, puede que sea más caro, ¿no? Y le agregan un cero, lo cambian nada más a la moneda local, ¿no? Y también no me refiero a que sea barato de que, sí, todo. Me refiero a que es comparado con otros tipos de souvenirs que mucha gente compra, como cosas un poquito más caras, ¿no? Artesanías que a veces ni siquiera están hechas en Japón. Entonces, considéralo. Para toda nuestra comunidad gamer, amigos, necesito que tengan mucho cuidado porque hay ocasiones en las que uno se aboraza y dice, oh, por Dios, el Fashion Dreamer 6. Y te lo llevas a tu país y nunca lo vas a poder jugar porque está en japonés. Entonces pregunta si tiene compatibilidad para más lenguajes o búscalo en internet. Suele haber páginas que te dicen si es compatible o no. Pero vale la pena, antes de comprar un juego aquí, pregunta. Si son muy populares como Mario, Pokémon y demás, por lo general no hay problema. Pero si no, puede ser, no que no lo vayas a poder jugar en tu consola, sino que va a estar en japonés. Tómalo en cuenta. Y si ya nos tocó ver cases de iPhone y de celulares y demás, miren nada más. Aquí tenemos cualquier suerte, cualquier variedad con el osito peludito, sin el osito peludito, muy femeninos estos cases. De Doraemon, si es que te gusta Doraemon. Acaba de salir, bueno, no es tan reciente, pero salió hace poquito el juego de Pikmin 4. Esta está padrísima, bien ambientada. Y acá atrás, amigos, me encontré algo que les quiero mostrar para los que les gustan los videojuegos. Miren nada más esta belleza. Es un estuche duro, rugged, como para que no se acerquen a tus propiedades propiedosas. Está padrísimo, está un poco caro, en 9,000 yenes, pero tiene espacios para guardar todo, desde los juegos hasta el dock, hasta la Switch con los controles, 2 controles adicionales. Y de verdad que yo creo que esto lo puede pisar alguien muy obeso. O se te puede caer y no le pasa nada. Ajá, y no le pasa nada. Lo voy a considerar. Aquí es en donde digo, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con ese niño? De ven nada más, un control mini. Es muy pequeño. Es hermoso y le dura 8 horas la batería. ¿Me lo compras? Podemos dejar el pasillo de Pokémon si quieres. Y mira, tiene descuento, 10% de descuento. Vean ahí, tenemos también los cobertores para joystick, para que no se dañen. Porque todo el mundo sabe que esos joysticks están hechos para deshacerse con el contacto humano. Mira, también tenemos estos otros stickers. Creo que de hecho te venden, mira, aquí está te venden esto que es como como que lo cortes tú solo. Qué cool. Pero ¿qué haces, Mariana? Estoy descansando después de haber hecho este video tan informativo que esperamos que les guste mucho, pero antes de que se vayan les queremos invitar a que se den una vuelta por nuestra tienda en línea, en donde tenemos playeras, gorras, gorros y distintas cosas que creemos que pueden ser de su agrado. Entonces váyanse a dar una vuelta, les dejamos el link en la descripción del video y nos estamos viendo, ¿dónde? Aquí en AD Japón. Sigue viendo. Tú sabes, yo sé y todos sabemos que hay algo más por ahí. Nos vemos. Y para ti, hermosa cabecita de algodón que se quedó hasta este momento, te quiero presentar la poderosísima máquina de bebés. Disponible en todos tus Yodobashi cámaras. Deja un like, si llegamos a 100,000 likes, sacamos todos de esta máquina al demonio. Y también hay otras cosas, como ya sabes, ¿no? Cositas así, de llaveritos. Estas están padrísimas, que son las maquinitas como de... ¿Cómo se llaman estas? Gachapones. Ajá, gachapones, pero son como fichas de Mahjong. ¿Qué más? Oh, mira, ¿ya viste estos? Son tamagotchis.
Es como la cobertura del Tamagotchi, ¿no? Ajá. Y aquí puedes guardar cosas. Vacío como mi pobre alma después de un día de trabajo en este país, pero sí, Pero- así es. Efectivamente, y todo lo puedes conseguir aquí en Yodobashi Camera. Déjanos un like, comenta, suscríbete y nos vemos en otro video de Japón.